¿Tienen alguna duda con los conceptos que investigaron? Creo que no. ¿No? No, profe, de mi parte no. Ok. O a ver, haga una pregunta a ver si la puedo. Bueno, la podemos responder. A ver, David. Pues digo, para ver si no tengo dudas. Dime. No, creo que sí, ya. Ah, le eché una miradita a los apuntes. Pregunta. ¿La derivada de una función existe siempre? No, porque como ayer veíamos, a veces hay puntos singulares donde no se puede calcular. Sí, la derivada no siempre existe. Si la función existe, es decir, no hay puntos singulares, ¿la derivada puede llegar a no existir? Ya habíamos dicho que la derivada no siempre existe. Por eso. Es cierto. Pero la derivada no siempre existe. Aunque la función exista. Así es. Sí. Por ejemplo, lo que nos planteaba la otra vez. Logaritmo de x, si x vale -1, pues no podemos encontrar ni siquiera un punto ahí. Ah, bueno. Pero ahí el logaritmo natural de x no existe.
Entonces tampoco existiría una derivada ahí. Ahí no existiría la derivada. Pero mira, por ejemplo, y igual al valor absoluto de x. Quiero encontrar la derivada en x igual a 0. ¿Existe la derivada en x igual a 0? El valor absoluto de 0 existe. Está bien definidito. ¿Cuánto vale la derivada del valor absoluto en 0 para x igual a 0? Me atrevería a decir que 0. O sea, según tú sí existe. Sí, si no me equivoco, sí existe. Sí, no te equivocas. Jonathan, ¿qué dices tú? Yo digo que si es cero, ya que el valor absoluto de un número positivo es justo el mismo número y el valor absoluto de un número negativo es su opuesto, por tanto el valor absoluto de cero es igual a cero. A ver, pero ahí tú, ¿cómo llegaste a la conclusión de que el valor absoluto de 0 es 0? No entiendo. Porque de entrada despreciaste la existencia del valor absoluto en 0. Dijiste para positivos y negativos. ¿El 0 qué onda? El 0 no es un número positivo, no es un número negativo. ¿O acá estamos hablando de una función discontinua? No, es una función completamente continua. Entonces sí tiene, bueno, sí tendría derivada en ese punto. Sí, seguro. Mira, es completamente continua. No levantas el lápiz para graficarla. La derivada del valor absoluto de x para x igual a 0 no existe. ¿La función existe? Sí. La derivada en ese punto no existe.
Profe, Dime. La pregunta del millón, ¿por qué? Bien fácil, porque no existe. El problema cuando nosotros nos desvinculamos de lo que es la derivada, que es un límite, que ese límite me da el comportamiento de una función alrededor de un punto dado. Y nada más lo manejamos como si fueran formulitas, que depende de cómo está definida la función, lo cual sea la fórmula de la función. Pues aplicamos formulitas a lo baboso y no podemos interpretar qué es lo que puede estar pasando. No mecanizamos. El mecanizar es bueno, sí, para ahorrarse un chorro de procedimientos, pero no podemos separar el procedimiento de lo que en realidad significa lo que estamos haciendo. ¿Sí? Usando formulitas bajo esta definición, que es la definición de la función valor absoluto, usando las formulitas, nosotros vamos a tener, bueno, la derivada de y respecto a x vale menos 1 para x negativa. Vale 1 para las x positivas. Van a decir, y en 0, es que en 0 no existe. Y ahorita vamos a ver por qué. Quiero encontrar la derivada de y respecto a x en x igual a 0. Esta es la que yo quiero encontrar. ¿Sí? Como la derivada es un límite,
Yo tengo que ver cuánto vale la derivada de y cuando x es un número muy pequeño, muy cercano a 0, pero por el lado negativo. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale su derivada? Ojo, la derivada, no la función. A ver, David, Jonathan, Alberto. ¿Cuánto vale la derivada? Muy cerca de 0 sin ser 0. Por la izquierda, ¿verdad? ¿Sí? Por la izquierda. A ver cuánto vale. ¿Qué pasó? ¿No que no había dudas? No, sí hay entonces. ¿Ya vieron las calificaciones del examen de diagnóstico? Sí, yo sí. ¿Cómo les fue, Jonathan? ¿O cómo te fue a ti? No me digas que sacaste, solamente bien o mal. Mitad. Más o menos. Ok. ¿Cuánto tiempo tardaste en responder ese examen? Pues me puse a investigar algunas cosas con calma en la tarde. Ujú. Sí, sí, sí. Más o menos cuánto tiempo. Unas 2 horas, más o menos, 1 hora. Y si sacaste lo que dijiste que sacaste, te
voy a decir que fuiste de los más altos y no el que más alto. La mayor parte de todos los que presentaron ese examen andaban como en unos menos de 10 minutos. O sea, ni lo leyeron, nada más se fueron ahí al Team Marín de Doping, güey. El examen de diagnóstico no se toma muy en cuenta para la calificación, pero no le damos la importancia adecuada, chavos. El examen de diagnóstico hay que contestarlo como si nos fuera la vida en ello, porque es lo que nos da la pauta para poder saber a mí como alumno qué tan bien puedo andar en los conceptos que necesito para entenderle a una asignatura y por lo tanto cuántos problemas voy a desarrollar o voy a tener para poder acreditar la asignatura. Si lo contesto en 2 minutos, obviamente voy a salir del asco, pero no me da una medida realmente adecuada de cómo estoy. No me da nada de qué tan... No me da una idea de qué tan bien o qué tan mal ando. Y al profesor lo único que le dice es, ahí está, ya tenga para que se entretenga y no me esté molestingando. Y no es exclusivo del grupo, es de todos. O sea, ni ustedes van a saber en realidad cómo andan, simplemente van a decir, ay sí, pero lo bueno es que no cuenta para la calificación. Y el profe va a decir, pues nomás lo contestaron al ahí se va ya para tener un requisito ahí, pero no dice nada. Si uno fuera estricto, pues andan del asco, man. Y no, a lo mejor no. Bien, chavos, aquí está bien sencillo. Me dice, para cualquier X negativa, la derivada es constante, vale -1. Si yo estoy hablando de números muy cercanos a 0, no es 0, son números muy cercanos a 0, negativos. Su derivada es -1. Así nada más. No hay ningún misterio. Ahora, sí, es cierto. Ahora pues sí es cierto. ahora que lo... Sí, ya vi por qué, porque, bueno, por ejemplo, si lo evaluamos con -1, pues sí, ese sería. No, y si lo evalúas con -0.5, la derivada vale -1. Sí. Es que ustedes se quedaron estacionados acá. No, aquí ya estamos hablando de la derivada. Mira, por eso les decía, el problema con las fórmulas es que perdemos de vista el concepto que hay aquí. Si yo digo, a ver, voy a obtener la derivada por el lado negativo, o sea, para X negativas, cualquier X negativa, la función es la derivada de -X respecto a X. Como este menos es una constante, es el -1, el signo lo puedo sacar. Y es la derivada de X respecto a X. La derivada de X respecto a X es 1. Con este menos se convierte en menos. Para X positiva, digo, ahorita vemos qué es lo que está pasando en 0. Para X positiva, es la derivada de X respecto a X, pues esto es 1. No importa el valor de X. Aquí estoy diciendo, es positiva. Que el valor absoluto de X evaluada en 0
sea 0 es otra cosa a su derivada evaluada en x igual a 0. ¿Sí? Una cosa es la función existe, sí. Bueno, la derivada me da una idea del comportamiento de la función alrededor de algún punto. La función puede existir o puede no existir en ese punto, pero sí puedo ver cómo se comporta la función alrededor del punto. Puedo usar las fórmulas de derivación y ver, bueno, la función, aunque no existe aquí, sí se comporta más o menos de esta manera ahí alrededor. ¿Sí? Geométricamente, la derivada me dice la tangente del ángulo al que se encuentra la función alrededor de un punto. Si la tangente de ese ángulo es el mismo número antes y después, la función tiene o tiende a comportarse de una cierta manera. Puede ser, tiende a achatarse, tiende a ser decreciente, es decir, de izquierda a derecha, conforme aumenta la X, la Y va disminuyendo, va decreciendo, puede ser creciente de izquierda a derecha, conforme la X aumenta, la Y va a aumentar. ¿Sí? Pero esa es la tendencia del comportamiento. Si la tendencia es igual, bueno. Puedo ayudarme de eso para graficar, ¿se acuerdan? Ahora, por el lado positivo, puntos muy cercanos a 0, pero positivos. ¿Cuánto vale la derivada? 1. 1. El valor absoluto vale 0, se acerca mucho a 0, lo mismo acá, pero la derivada no. La derivada vale 1. Aquí está. La derivada vale 1. Ahora, estas dos derivadas alrededor de ese mismo punto son iguales. No, incluso son... Sí, bueno, si alargáramos las rectas tangentes serían secantes en un punto, se intersecan. Como los límites laterales son diferentes, el límite no existe, por lo tanto, la derivada no existe. Lo que tú dices, David, sí. O sea, aquí en la gráfica está. Esta recta se intersecta con esta otra en x igual a 0. Para ver más allá la diferencia, miren, porque es más rápido aquí en la pizarra. Para ver más allá la diferencia entre lo que es la derivada o la función derivada y la función original,
La función valor absoluto es esa. ¿Ok? Si yo grafico la función derivada, ¿qué es lo que tengo? Tengo lo siguiente. La función derivada aquí, lo voy a dejar un espacio vacío. Me voy a acercar mucho, pero no voy a llegar al 0. Para valores negativos, la derivada siempre vale menos 1. Para valores positivos, la derivada siempre vale 1. Aquí al 0. Si yo me acerco al 0 o al 0 por la derecha, estoy tomando esta recta. La derivada es esta. Ojo, no estoy llegando al 0. Cuando yo me acerco al 0 por la izquierda, me estoy acercando por esta recta. Va de arriba para abajo. La otra recta va de abajo para arriba. Es como si rebotara, pum, pum. Pero si yo digo, me quiero acercar al 0 a través de su trayectoria por la derecha, pues me tengo que ir aquí en contra. Cuando me quiero acercar al 0 por la izquierda, a través de su trayectoria, me voy aquí. Al final de cuentas, esta derivada, la derivada de esto, es esta. Esta es su gráfica. La gráfica de la función derivada por el lado negativo. Por el lado positivo es esta otra. ¿Tiene el mismo comportamiento en ambos lados? No, porque no está en la misma posición. No. No se continúa aquí y de repente cambia esto. Es decir, no hace esto. Abruptamente llega a este punto, aquí, desaparece y aparece acá. Pero es abrupto, desaparece y aparece inmediatamente después en lugares completamente diferentes. Es como un fantasma ahí. Entonces la derivada no existe, aunque la función sí existe. Y miren, ¿para qué nos vamos más lejos? Acuérdense que, por ejemplo, aquí en esta parte tenemos un delta y, un delta x, aquí hay un ángulo, el ángulo z, ya sé que la tangente de z es el límite cuando delta, bueno, el límite de delta y en delta x, cuando delta x tiende a ser 0, ¿no? Pregunta, ¿este ángulo va a cambiar punto a punto? No. Yo le puedo meter un zoom, bueno, en este caso lo más posible, le puedo meter
un zoom aquí y voy a tener otro delta Y, otro delta X, pero el ángulo Z es exactamente el mismo. La derivada, pues es la pendiente, es la tangente de ese ángulo. Y el ángulo de esa recta no va a cambiar. Y ese ángulo, este, es exactamente el mismo, no cambia. La tangente de este ángulo sigue valiendo 1. La tangente de este otro ángulo sigue valiendo menos 1. O de este ángulo que está formándose aquí es el mismo que está acá. Y el ángulo que se forma aquí con todo este triangulote es exactamente el mismo. Su tangente vale menos 1. Estamos hablando que tomamos a 0 para ambos triángulos. El comportamiento es diferente en ambos lados, a pesar de que estamos tomando el mismo punto. Y ahí no tenemos una singularidad. Y la función está definida, el valor absoluto de x, para todos los números reales. No hay ninguna singularidad, no hay puntos de indefinición. Simplemente resulta que la derivada no siempre existe, así la función siempre existe. Y así la función sea continua. ¿Se acrecentaron sus dudas? Ya hay más dudas. Ya hay más dudas. Eso es bueno. Quiere decir que ya pensaron mejor. Y es en serio. O sea, al final de cuentas, jóvenes, a lo que voy es a lo siguiente. Estamos tratando de ecuaciones que contienen derivadas de funciones que no conocemos. Muchas de esas ecuaciones me piden que se cumplan ciertas condiciones que al final de cuentas no son más que puntos donde la función tiene que existir. Obviamente, donde la derivada de la función tiene que existir, donde la segunda derivada de la función tiene que existir, y así sucesivamente. Pues son funciones que no conozco. Obviamente, sus derivadas, pues tampoco necesariamente las voy a conocer. Por eso son funciones incógnitas, pero lo que sí sabemos es que debe haber alguna función que satisfaga la ecuación diferencial, es decir, que se pueda derivar y que tanto la función como su o sus derivadas coexistan en los puntos que me está diciendo la ecuación. Y eso es, al final de cuentas, geométricamente. Por eso aquí, en esta clase, se les exige
no vale nada más que utilices las derivadas como formulitas, no, piénsale. Sí la puedes usar de una forma operativa, pero también tienes que ir más allá. Oye, esto puede ser válido o puede no ser válido. ¿Qué es lo que en realidad estoy haciendo? Por eso, el libro dice intervalo de definición. No podemos pensar en la solución de una ecuación diferencial ordinaria, aquí ya directamente en ordinarias. Es decir, no podemos pensar en una función sin pensar en dónde está definida, dónde existe. O sea, cuál es el dominio de la función y aparte, si el contradominio, es decir, los valores de la y, pueden llegar a satisfacer también los intervalos de la ecuación diferencial. Y aquí están. ¿Cómo voy a verificar si una ecuación diferencial es una solución? Ojo, te dan la función que quieres probar, pues sustitúyela. Ojo, aquí está dando, oye, verifica que la función indicada es una solución de la ecuación diferencial en todos los reales. A veces la función que te dan puede ser solución no en todos los reales, pero sí en una parte pequeña de los números reales o en una parte de los números reales que también te va a satisfacer a la ecuación diferencial. Ah, bueno, también ahí puedes tener solución. ¿Sí? Y aquí está. Te dan esta solución, derívala. A ver qué te da la derivada. Te dan esta solución, sustituye aquí esa y, que ya no va a ser y, checa a ver qué es lo que te da y a ver si es igual. Si llegas a un cuarto de x cúbica, un cuarto de x cúbica. Y luego, ojo, como aquí te está dando la raíz cuadrada de y como parte de la solución, ¿qué es lo primero que te tienes que cuidar? Al menos aquí en esta parte. Olvídense de todo lo demás. ¿Qué es lo que te tienes que cuidar? Pues que la y no sea un número negativo. Pues efectivamente, la y está en función de x cuarta. Cualquier número real, al elevarlo al cuadrado, nos da un número positivo. Al cuadrado, a la cuarta o a cualquier potencia par, nos da un número positivo. Y sí le puedo sacar raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Entonces, si la x es cualquier número real, sí, bajo esta fórmula voy a tener un número positivo. Esto me va a dar que sí va a existir. Si la x es negativa, la derivada va a ser negativa, si es cierto. Y en esta parte, sí, al multiplicar un número negativo por un número positivo, también me va a dar un número negativo. Y ambos son iguales. Para los positivos ni se diga. Ambos términos son completamente iguales. Para el cero también ambos términos o ambos miembros son completamente iguales. Sí, esta función, es solución de esta ecuación diferencial. ¿Será la única función que la satisfaga? No.
Fíjense que no. Si la y siempre vale 0, su derivada es 0. No importa el valor de la x, si y es 0, la derivada de y también es 0. Al sustituir, y igual a 0 también es solución en el mismo intervalo. Qué loco, ¿no? Esta es la gráfica de la función y que me dieron. Esta es la gráfica de y igual a 0. Podemos ver, son dos funciones completamente diferentes. Esta es una parábola cuártica o de cuarto grado. Esta es una recta horizontal. Y igual a 2 es una recta horizontal. Bueno, y igual a 0 es el eje de las X específicamente. En este punto puedo satisfacer la ecuación diferencial. En este punto, con ambas, puedo satisfacer, bueno, no con ambas. En este punto se satisface con y igual a 0 la ecuación diferencial. En este punto se satisface para este punto con esta curva la ecuación diferencial. Si no me dan puntos específicos, puedo decir que ambas funciones que son completamente diferentes me satisfacen la ecuación diferencial en el dominio menos infinito infinito. Ojo, dominio, valores de X. Contra dominio, rango o imagen, valores de Y. Si nada más me dan el dominio, ambas satisfacen a la ecuación diferencial. Tengo más de una función, más de una solución y nada más. Y es diferente de solución general o solución particular. En este caso sería una especie de solución general, ¿no? No, son soluciones. ¿Cuándo vas a poder Bueno, sí. determinar cuál de las dos vas a agarrar? Cuando te den los puntos. Ah, bueno, ahí es sí, donde cuando entran te las dan condiciones. Los puntos que te dan para que satisfagan son las condiciones. Si tú no tienes condiciones, esas dos son soluciones. No pueden ser generales porque no hay ninguna constante arbitraria. Ah, ya. ¿Sí? No pueden ser particulares porque no te están dando condiciones. Están dando dos funciones que son solución. Son dos completamente diferentes. No provienen de donde mismo. Y tampoco puede ser singular, porque en este caso sí está en un punto. No, sí puede ser singular. ¿Sí? Uh-huh. Alguna de las dos puede ser singular. La solución singular es aquella solución, aquella función que sí es solución, pero que no proviene de la solución general. Es de locos, ¿no? Sí, está medio interesante. Bueno, a mí sí me interesa, la verdad, pero no sé, es algo raro. No, pues es raro. Por eso decía, es que te está marcando dos comportamientos diferentes del sistema. Cuando tienes más de una solución, te está marcando dos comportamientos o más de un comportamiento diferente del sistema. Y ahí el chiste es, bueno, ¿y cuál comportamiento voy a agarrar? Ahí es donde uno dice, ¿dónde me equivoqué? Porque, pues probablemente en los sistemas reales
si te están dando dos soluciones, que sí son solución, que te dan dos comportamientos diferentes, quiere decir que no definiste bien el sistema. No lo modelaste adecuadamente. En el caso matemático puro, sí puedes tener ese tipo de cosas. En un sistema real, pues, lo podrás obtener, No, pero porque está medio raro. ¿Eh? Sí, porque tus consecuencias serían distintas. Uh-huh. Si tomas uno y en realidad era el otro, ya valiste. Ahora, las computadoras cuánticas, los sistemas cuánticos, precisamente se basan en eso. Tú estás trabajando aquí en este espacio, pero la computadora trabaja al mismo tiempo en dos espacios diferentes. Por eso lo haría mucho más rápido. Bueno, que pasen un feliz fin de semana. Cuídense mucho, pásenla bonito. Si hay más dudas,